soy Edja Ramos trayéndoles otro episodio de Cartas a Edja, que siento que cada vez empezamos a tener más variedad de temas que se están soltando y preguntando ustedes. Les recuerdo que pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com y que no solo tienen que ser cartas, pueden ser preguntas de todo tipo. Pero en esta ocasión tenemos una carta que dice lo siguiente: Hola Edja, qué gran gusto escribirte, soy de Argentina. Tus videos me ayudan mucho, en verdad. En momentos difíciles me han ayudado a acercarme a la verdad de Jesucristo. Gloria a Dios. Y quería pedirte un consejo. Estoy en una iglesia pentecostal, digamos, se habla de liberación, sanidad y muchas cosas. El tema es que se habla mucho de lo profético y del discernimiento espiritual. Y literal siento que me estoy volviendo loca. Percibo espíritus en mi casa, veo cosas en las personas y demás. El tema es que me atormenta, que me aíslo y que las autoridades de la iglesia me han predicado con amor, pero por ejemplo con mi familia y con personas que no son de mi misma fe no puedo involucrarme y prácticamente vivo aislada. Aún de mi mamá tengo que tomar distancia por eso espiritual que puede contaminarme. Sé que en parte tienen razón porque lo he visto. El tema es que percibo cosas todo el tiempo y creo que me estoy volviendo loca. Leo la palabra. No soy tan regular, pero casi todos los días trato de leer algo. Y quería pedirte tu ayuda y consejo. Me convertí hace 4 años y aunque es verdad, antes estaba en pecado, cambié hasta físicamente. Las autoridades de la iglesia me han aconsejado bien sobre esto, pero creo que por todo esto espiritual que empecé a batallar, me tiré al abandono, pero ahora estoy levantándome de nuevo, pero vivo apartada. No sé si es mi casa, si es que mi casa necesita liberación o es mi vida. Realmente siento mucha oscuridad y voy a la iglesia. Este tema me parece muy interesante y puntual también de hablar. Yo sé que este tema va a ser controversial y como siempre digo, pido muchísimo respeto en los comentarios. Podemos tener diferencia de opiniones y de creencias, pero no es necesario ofender ni a mí ni a otra persona en los comentarios por el hecho de que creamos pues diferente. Porque lo cierto es que voy a dar mi punto de vista 100% lo más apegado que pueda en mi capacidad y conocimiento a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo sé y estoy consciente que hay personas que creen totalmente diferente a mí, entonces por eso pido respeto, que podemos expresar nuestras diferencias sin atacarnos pues como individuos. Lo primero, y bueno, aquí lo mencionas, que vienes de una iglesia pentecostal. La verdad es que te mentiría si te dijera que sé con exactitud que creen los pentecostales. Mucho de lo que sé es por memes, videos, lo que otras personas me han contado, personas que vienen de esas iglesias, más yo nunca he estado en una iglesia pentecostal ni he tenido una conversación con alguien que esté activamente en una iglesia pentecostal. A mi punto de vista, y corríjanme si estoy mal, de verdad que no sé, hablo desde mi ignorancia 100%, por eso les estoy diciendo de dónde conozco esto de los pentecostales, pero es que usan o creen mucho en este lado pues emocionalista, ¿no? Donde es como lo espiritual y sentir y caerse y manifestaciones, es mucho como que en lo místico, ¿no? Como que en experimentar y tener estas pues experiencias espirituales con Dios. En lo personal, no comparto mucho eso porque creo que a veces podemos caer demasiado en el emocionalismo y pensar que es el Espíritu Santo cuando no es el Espíritu Santo. Y me recuerda mucho, y nuevamente puedo estar totalmente equivocada, pero la iglesia pentecostal me recuerda mucho a la situación que estaba pasando con la iglesia de los Corintios, que podemos leer en la Biblia, en 1 y 2 de Corintios, que justamente este era el tema que estaba pasando, ¿no? Que Pablo está confrontando a esta iglesia porque ellos volteaban y veían a las personas que no eran cristianas, que tenían estas experiencias, estas manifestaciones, que tenían pues como que físicamente experimentaban algo y ellos también querían experimentar eso, pero en Dios. Y Pablo confronta mucho sus maneras de pensar, habla mucho del tema de las lenguas, como que confronta las creencias, los dones espirituales, por qué los quieren, para qué son, cuál debe ser la actitud correcta delante de esto,
porque ellos estaban persiguiendo más lo sobrenatural que a Dios mismo. Y creo que en algunas de esas iglesias, no digo que todas porque nuevamente creo que generalizar nunca nos lleva a nada bueno, pero creo que en muchas de estas iglesias a veces se enfatiza tanto este lado, como lo podemos ver en la situación que estás viviendo, que realmente no lo encontramos en la Biblia. Y por eso todo lo que yo te quiero compartir, todo lo que yo te quiero hablar, lo quiero decir con muchísima gracia, con mucho amor, pero sobre todo con lo que dice en la palabra de Dios. Porque más allá de lo que no está en la palabra de Dios, pues yo no te sabría decir, porque lo único que sé es lo que he leído y lo que he aprendido pues en la palabra de Dios. Ahora, dices que en tu iglesia se habla mucho de la liberación, de la sanidad, de lo profético y del discernimiento espiritual, y dices que te estás sintiendo, que te estás volviendo loca, y por eso nuevamente recalco que por eso no soy tan fan o no me alineo tanto a esta creencia que se mueve demasiado a un nivel espiritual. No hablo como el espiritual en el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, sino como en liberaciones y sanidades y profecías y espíritus, o sea, este lado creo que es una línea muy delgadita que cuando la cruzamos equivocadamente sentimos que nos estamos volviendo locos. Algo que sucede, y quiero tocar rápidamente esto de la liberación, la sanidad, lo profético y el discernimiento espiritual antes de continuar, porque creo que son puntos muy importantes, no solamente para ti, sino para aquellas personas que tal vez están en iglesias similares, con dudas respecto al tema, porque definitivamente hay muchas preguntas respecto a este tema. Número 1, liberación. Mira, ¿existen los demonios? Sí. ¿Existen personas endemoniadas? Sí. ¿Existe tal cosa como sacar demonios? Sí. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Vemos estos momentos donde Jesús saca demonios, se nos narra de personas endemoniadas. Sin embargo, en muchas iglesias usan este tema de la liberación como si toda la gente estuviera endemoniada, como si fuera algo demasiado común estar endemoniados. Luchas con un pecado, demonio. ¿Tienes problemas de ansiedad? Demonio. ¿Estás luchando con la pornografía? Demonio. ¿Tienes problemas con alguna adicción? Demonio. Y creo que es una manera muy barata de quitar la responsabilidad de nuestro pecado y decir, es que estaba endemoniado. Y después personas piensan que, ok, necesito liberación y no pasa nada, porque realmente el problema no es que exista un demonio adentro de ti que te está haciendo pecar, existe tu carne, que es débil, que te está haciendo pecar, que justamente en Santiago 1 nos dice que las tentaciones son el fruto, dice que cuando somos tentados y seducidos por nuestros propios malos deseos, y una vez que caemos en eso y consumimos esa actitud, entonces se vuelve ese pecado y da fruto a la muerte. No porque había un demonio, simplemente porque hay pecado que estamos luchando en nuestro corazón. Entonces, en tantas ocasiones se habla como esta de la liberación, como si fuera algo que todos tenemos demonios o muchas personas tienen demonios, y eso es un tema que en lo personal, nuevamente, a la luz de las Escrituras, no creo que sea posible, porque si nos damos cuenta, en los instantes que se nos narra los encuentros con endemoniados, no eran personas totalmente locas, no era una persona común y corriente que estaba trabajando normal y tenía un demonio. Eran personas que se notaban que estaban endemoniados. 2, eran personas que no eran creyentes, que después de ser liberados, entonces seguían a Cristo. Yo no creo que podemos tener al Espíritu Santo en nosotros y a un demonio al mismo tiempo. Como que esto no me cuadra nuevamente, porque en la palabra de Dios dice que Él no puede morar donde están las tinieblas. No es como que, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en mí, pero también un demonio al mismo tiempo? Entonces, el tema de la liberación se ha sacado altamente de contexto y se ha usado como una manera de justificar o de culpar las luchas que tenemos en nuestra humanidad. De la misma manera con el tema de la sanidad. Dios puede sanar totalmente, Dios puede hacer milagros totalmente. Vemos historias en la palabra de Dios 100%, hemos conocido historias a nuestro alrededor 100%, pero esto no significa que siempre va a pasar y que Dios siempre lo va a hacer. ¿Puede hacerlo? Sin duda alguna, que es todopoderoso, pero ¿va a hacerlo? No lo sabemos. Y en algunas iglesias
es como que esta fuerza de tú ten fe y va a suceder, porque si oramos y si creemos, Dios es capaz, y sí es capaz, pero a veces la respuesta es no. A veces su voluntad es permitirnos pasar por ciertas circunstancias que son usadas para su gloria. También es en medio de la enfermedad donde comprobamos esa fe verdadera que va más allá de las circunstancias que puedo vivir en esta tierra. Entonces podemos dar cuenta que esos son temas que se mueven mucho en el lado emocional y en empujar que suceda lo que creemos nosotros, en lugar de decir Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. También podemos hablar como el tema de lo profético, que como les digo, todos estos temas, y si tienen más preguntas podemos hablar, pueden mandarlo a cartas a ella, si quieren que podamos indagar un poquito más a profundidad de cada uno de ellos. Pero el tema de la profecía es un tema que 100% podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos muchísima profecía, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque cumplió infinitas de profecías que sería una locura que una persona pudiera cumplirlas en esta tierra. Sin embargo, perdemos el punto de qué clase de profecías existen en la Biblia y para qué eran dadas esas profecías. Todo el Antiguo Testamento podemos ver diferentes profetas que se levantaban a hablar, diferentes profecías que se fueron dadas apuntando al Mesías, apuntando a la salvación, apuntando a lo que Dios iba a hacer para redimir y rescatar a la humanidad. Y los profetas que se iban presentando a lo largo de diferentes tiempos y escenarios era porque iban a hablarle al pueblo por arrepentimiento, y eran necesarios estos profetas porque en el Antiguo Testamento todavía no tenían al Espíritu Santo. Entonces solamente algunas personas en específico tenían la capacidad de comunicarse directamente con Dios, y después ellos iban y le impartían ese mensaje a las personas porque no tenían la Biblia y no tenían al Espíritu Santo. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento podemos ver que había en Apocalipsis, es el libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento, y ese libro no habla pues ya de lo que fue, ¿verdad? Porque ya se cumplió en Jesús esas profecías, y ahora en Apocalipsis lo que nos está hablando es lo que está por venir, la segunda venida de Cristo, lo que está por pasar al final de los tiempos. Entonces, ¿qué? Tenemos toda la palabra de Dios revelada. Ya no hay necesidad de esa clase de profecía porque lo tenemos todo aquí en la palabra de Dios. No solamente eso, sino que ahora también tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que trae convicción de pecado, que trae entendimiento, que escudriña nuestros corazones, y ya no es necesario que alguien más venga y me diga lo que Dios me está hablando cuando tengo al Espíritu Santo en mí y tengo su palabra. Hoy en día se usan muchos de estos profetas donde es como, y te empiezan a hablar como de tu futuro. Y nuevamente, cuando nos vamos a la palabra de Dios, la profecía no era esta individual sobre mi vida, con quién me voy a casar, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, mis anhelos. Era una profecía muy específica que tenía todo que ver con el plan de redención. Y yo a veces digo que mucha de la profecía que se usa hoy en día es como el horóscopo cristiano, o leer las cartas cristianas, o leer el tarot cristiano, que tiene todo que ver con el yo y con lo que es mi vida de una manera súper individual. Mucha gente confunde que en el Nuevo Testamento se habla de profecía, justamente en Corintios también se habla de esto, pero también se le habla profecía al enseñar, no necesariamente hablar de cosas sobre el futuro. Entonces nos podemos dar cuenta que hay como que este patrón donde es muy anclado en las emociones, muy anclado en lo que sentimos, muy anclado en lo que queremos, y eso nos puede llevar a confundirnos a esto que es de discernir espiritualmente. La manera que podemos discernir espiritualmente es estando plantados en lo que dice la palabra de Dios y poder decir: esto no se alinea a lo que dice Dios. No solamente como que sobrenaturalmente siento que esta persona, nuevamente no es en el yo, porque nos podemos equivocar muchas veces, sino poder tener una guía que es el Espíritu Santo y su palabra para poder discernir ese tipo de cosas. Cuando de repente nos podemos empezar a sentir, como dices, me estoy volviendo loca, porque dices, ahora estoy persiguiendo cosas en mi casa, persiguiendo cosas en las personas de mi alrededor, te está atormentando, te está aislando, y yo digo, hay que tener cuidado con eso, porque eso no me suena a la paz del Señor, no me suena al dominio propio, no me suena a sabiduría, no me suena al Espíritu Santo. Hay algo que estás permitiendo que tome un control que no debería en tu vida, porque a veces priorizamos demasiado
como digo, lo sobrenatural, las manifestaciones, y nos metemos tanto en nuestra cabeza que termina siendo algo que totalmente nos roba el enfoque de Cristo y de la paz que Él nos ha otorgado mediante pues lo que es la cruz. Yo no te puedo afirmar, ¿verdad? No hay nada en tu caso. Yo no lo sé. O sea, la verdad es que yo no tengo la menor idea. Yo creo que a veces podemos percibir, me ha tocado, seguramente a todos ustedes, que de repente conoces a alguien y decimos, no me da buena espina, ¿verdad? O entras a algún lugar y es como que se siente un poquito raro. Pero ya cuando estamos en esta mentalidad como es que puedo ver cosas y percibir, es como tenemos que someter eso a la obediencia de Cristo, someter eso a decir, ok, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia respecto a los dones del Espíritu? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que estoy sintiendo? ¿Lo encuentro en la Biblia? ¿Qué casos se encuentran en la Biblia? Porque a veces somos muy prontos para decir como, tal vez no está ahí, pero es que esto me está pasando. Ok, pero entonces, ¿por qué? Tenemos que también usar un poco la lógica y no solamente las emociones, porque por algo nos dice la Biblia que el corazón es engañoso, nuestras emociones son engañosas, pero cuando decimos, ok, esta es la verdad, porque Dios lo ha revelado en su palabra, nos podemos anclar y mantenernos firmes en lo que Él ha hablado y lo que Él ha establecido pues en su palabra. Ahora, estás diciendo que te han predicado con amor las autoridades de la iglesia, pero dices que con tu familia y con personas que no son de tu misma fe no te puedes involucrar. Dices que te has aislado y que con tu mamá tienes que tomar distancia por eso de que te puedes contaminar espiritualmente. Dices que en parte tienen razón porque lo has visto, que puedes percibir cosas todo el tiempo y crees que te estás volviendo loca. Ahora vamos a desglosar un poquito esto que tú nos estás compartiendo en este momento. Para empezar, nuevamente creo que a veces confundimos esto de contaminarnos espiritualmente y lo que esto significa y lo que esto implica. De hecho, estoy tratando de acordarme de la cita bíblica y no me puedo acordar. Sé que son palabras de Jesús, entonces en alguno de los evangelios, pero donde Él está diciendo que no nos está pidiendo que salgamos de este mundo, que no nos alejemos. ¿Saben qué? Déjenme buscarlo porque creo que vale mucho la pena ese pasaje. Ok, no lo puedo encontrar porque no me acuerdo de las palabras exactas. Si alguien sabe qué pasaje estoy hablando, por favor, pónganmelo en los comentarios. Pero está hablando de que no nos podemos salir de este mundo porque estamos en este mundo, y está hablando de la diferencia de apartarnos de personas que se llaman a sí mismas creyentes, pero que están viviendo activamente en pecado y alejadas totalmente de Dios, a no juntarnos pues con tal cual con los pecadores. Este es mi contexto, a la mejor manera, ahorita si me acuerdo lo puedo volver a intentar buscar. Pero te comparto este pasaje y digo, o bueno, bien, esta idea que mi pasaje fue, porque, como digo, a veces confundimos ciertas cosas y simplemente veamos la vida de Jesús. Jesús se acercó a prostitutas, a mujeres adúlteras, a los que colectaban los impuestos, que eran personas que estafaban, que robaban, que no eran honestas. Se acercó a leprosos, personas enfermas, personas endemoniadas. ¿Y tú crees que Él decía, no, es que me tengo que alejar de ellos porque los espíritus? No. Él iba y se acercaba no para hacer como ellos hacían, sino para llamarlos al arrepentimiento. Si nosotros como cristianos vamos diciéndoles pecadores a todas las personas, ¿quién va a ir y les va a predicar del evangelio? No se trata de que voy, me siento, aplaudo tu pecado, vive la vida que tú quieras, hago lo mismo que tú para que no te sientas ofendido, no. Pero no podemos vivir una vida aislada de aquellas personas que somos llamados a predicarles el evangelio, que somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Y nuevamente a veces se nos mete este concepto de te vas a contaminar espiritualmente y no puedes, no sé, ropa usada y estas cosas porque los espíritus... Esto no lo encontramos en la Biblia. Ese concepto que en algunas iglesias se ha vendido no lo encontramos en la Biblia. Es totalmente diferente cuando dices, ¿sabes qué? Esta persona me lleva
me tienta me lleva a pecar, tienta mi corazón, las conversaciones que tengo, la manera que vivo, y decides tomar una distancia que viene desde la prudencia y viene desde el dominio propio, es muy diferente eso a decir, es que percibo los espíritus de las personas, me voy a contaminar y no me puedo acercar a las personas que no son de mi misma fe. Nuevamente, entonces, ¿quién va y les va a predicar a esas personas que no son de tu misma fe? ¿Cómo van a conocer del Evangelio? ¿Cómo van a conocer de Cristo si decimos, no piensas igual que yo, aléjense, no creen igual que yo, aléjense? Y por eso doy el ejemplo de Cristo. Él iba a esas personas a llamarlos a su reino. No iba a nada más porque sí, que mucha gente lo quiere ver así, como Jesús se sentaba con pecadores. Sí, a llamarlos al arrepentimiento, a predicarles el reino que había llegado a la tierra, no nada más para dejarlos para dejarlos muertos en su pecado y muertos espiritualmente. Entonces, yo te quiero animar muchísimo a que contemples esto que te estoy diciendo, a que analices lo que te estoy diciendo, porque no nos podemos alejar de este mundo. Vamos a la escuela, vamos al trabajo, tenemos vecinos, tenemos familia, y también tenemos que hablarles a esas personas de Cristo. Eso de aislarse no lo encontramos por ningún lado en la palabra de Dios. Ninguna persona que tú me digas, esta persona en la Biblia, no, todos iban y salían y plantaban iglesias y andaban hablando a las personas que no conocían de Cristo, porque para eso fuimos llamados. Eso fue el ministerio que se nos ha dado, el ministerio de reconciliación. Nos dice su palabra que es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros a las personas, reconcíliense con Dios. Eso es lo que nos ha encomendado a cada uno de los creyentes, pero no se puede llevar esto a cabo si nos aislamos de los pecadores. Ahora, dices que llevas 4 años, hayas estado en pecado. Todos estuvimos en pecado antes de Cristo y seguimos luchando con el pecado. Dices que has cambiado hasta físicamente, pero dices que has batallado tanto en lo espiritual, te estás tratando de levantar, pero dices que no sabes si tu casa necesita liberación, si es tu casa que sientes oscuridad, pero vas a la iglesia. Te quiero animar a varias cosas con esto que tú me estás contando. Y perdón que ya se me fue el aire, he hablado muy intensamente en este podcast y ya me está apestando mucho la panza y no puedo respirar bien. Pero no te voy a decir es mentira. Yo no sé nada. Yo soy una simple mortal que estoy leyendo tu carta, que te estoy tratando de aconsejar de la mejor manera que yo puedo. Te quiero retar a que, porque dices aquí que lees la Biblia, dices que tratas de leer todos los días un poco, que a veces no eres tan constante. Te quiero retar a que seas constante todos los días a leer la Biblia. Te quiero retar a que tengas tiempos con Dios, dejando las emociones a un lado. No pongas música, nada. Siéntate y tú habla con Dios, de corazón, habla con Dios. No te pongas a hablar que si demonios, no, hablar con Dios. Dios, gracias por este día, gracias por tu salvación, gracias porque tengo tu palabra y enfócate en Dios, enfócate en su palabra, en leer lo que Él dice, en aprender más del carácter de Cristo, dejando a un lado lo que puedes estar sintiendo en este momento. Muchas veces cuando estamos tan en nuestras emociones y en lo que estamos lidiando, y no solamente estoy hablando de este tema, en general, a veces eso nos lleva a estar un poquito como que distorsiona nuestra realidad y a veces necesitamos pausar y empezar a dar como que pasos para atrás para después darnos cuenta de que, ok, tal vez esto no era lo más correcto, procesar. Si es necesario que escribas, escríbelo. Me siento de esta manera. Y hay veces que a veces me ha pasado a mí que estoy escribiendo y luego lo leo y digo, tal vez estamos exagerando un poco. Tal vez pudimos haber manejado la situación un poquito diferente porque empiezo a verlo afuera el problema y no tanto estarlo lidiando meramente pues lo que es dentro de mí. Quisiera retarte y no sé qué me va a decir la gente, pero realmente me encantaría retarte a que dejes lo emocional. Yo sé que estás en una iglesia pentecostal, mi consejo sería buscar otra iglesia, la verdad, pero si esa no sientes que es de Dios ni demás. Y es que, bueno, te lo voy a dar como una opción por esta razón. Cuando solamente conocemos una iglesia, conocemos una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de creer, creemos que eso es lo correcto porque estamos acostumbrados a eso. Me ha pasado en muchas áreas de mi vida
que después escuchas una enseñanza diferente, te lo comprueban con la palabra de Dios y dices, y me pasó. Hay cosas que yo decía, wow, yo creía esto hace años, pero después al conocer más de la palabra de Dios me he dado cuenta que eso no está alineado a la palabra de Dios y he cambiado mi convicción a la luz de lo que dice la Biblia, porque tal vez esa convicción venía por mi familia, por la iglesia en la que había crecido, porque era lo que siempre había escuchado y creía que eso era lo correcto. Pero después estudié y me di cuenta que eso no era la verdad, sino que esto era la verdad y está bien. Y te quiero retar a esto porque creo que a veces en estos, cuando te involucras, y al parecer nuevamente no estoy hablando de la denominación en general porque no lo sé, pero en la iglesia en particular a la que tú estás asistiendo, si esto sigue siendo un predominante, vas a continuar luchando sintiendo que estás viendo espíritus y que está la oscuridad y que hay muchas personas a tu alrededor, y ahorita lo que más necesitas es conocer realmente la paz de Cristo, conocer quién es Dios, conocer su verdad, conocer su evangelio, más allá de estas emociones y más allá de estos retos. Y si estás sintiendo que eso te está oprimiendo y te está llenando tu cabeza, creo que vale mucho la pena considerar cambiar un poco el ambiente, cambiar con las personas que te estás involucrando, cambiar tus conversaciones, cambiar lo que está afectando en tu vida, porque esto ya te está indicando que algo no está bien, algo está sucediendo en tu vida y necesitamos hacer un cambio. Como digo, este es un tema un poquito controversial, un poquito difícil, sé que va a haber muchas opiniones. Eso es algo que yo te puedo compartir desde mi perspectiva, que pues no tengo todos los detalles, pero conforme a lo que tú me has contado, pero espero que ustedes que están escuchando, que están viendo, también puedan dejar sus consejos pues en los comentarios si han pasado por algo similar, si tal vez hay personas que de repente dicen yo estaba en una iglesia así y me cambié y lo que sea. Por favor, compártanlo porque creo que es bueno escuchar otras perspectivas, otros consejos, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Si alguien sabe qué versículo estaba hablando, por favor pónganlo ahí abajo, o si me acuerdo de aquí que salga el video, le pediré ahí al editor que lo ponga en pantalla porque me está molestando que no me pueda acordar de qué cita bíblica era esto. Pero hasta aquí la carta del día de hoy, el tema del día de hoy, y espero verlos por acá en el siguiente episodio.